Los mecánicos están en peligro de extinción. Y es que hoy en día encontrar un técnico mecánico calificado es cada vez más y más difícil. Y esto desde el punto de vista de los dueños de los autos, así como de los dueños de los talleres. No importa si es un taller pequeño e independiente o si es una agencia gigante que distribuye miles de vehículos. Aquí el tema es que conseguir mecánico es cada vez más y más difícil. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué está pasando esto? Y lo más importante, ¿cuál es el punto de vista del mecánico? Por eso hoy vamos a hablar de por qué los mecánicos están en peligro de extinción. Este video es un poquito diferente a los normales y espero que les sirva mucho porque en serio, si yo lo hubiera visto cuando estaba empezando, me hubiera ayudado demasiado. Ahora, esto nos cae como una tormenta perfecta. Y esto principalmente es porque vivimos en un tiempo en donde la edad del parque vehicular promedio cada vez es mayor, lo que provoca que este tipo de vehículos vayan a necesitar mantenimientos más seguido y más especializados. Y olvídate de la idea de comprar un auto nuevo, porque con el estado de la economía actual, cada vez es más y más difícil tener los medios necesarios para poder adquirir un vehículo nuevo. Ahora, todo esto súmale la creciente falta de interés entre muchos conductores, sobre todo de nuevas generaciones, para aprender a trabajar ellos mismos en sus autos. Antes era bien común que de chiquito te ponían a jalar en el auto familiar. No importa si era un domingo de echarle una lavada o si se juntaba tu jefe con tus tíos, se salían a echar unas caguamitas y a arreglar el carro para prepararlo para un viaje familiar que tenían. En serio, era bien común aprender, sobre todo cuando empezabas a manejar, en dónde iba cada uno de los fluidos, con qué lo tenías que rellenar, sabías calibrar llantas, sabías hasta cambiar aceite. Y ahora la raza ni siquiera tiene idea de cómo cambiar una llanta, cabrón. Ahí tienes que andar dando penas, hablándole a tu papá, hablándole a tu tío o hablándole a tu amigo pelón que arregla carros. Y es por eso que hoy es más común que cuando buscas algún tipo de mantenimiento preventivo o algún tipo de mantenimiento correctivo, vayas a tener que esperar algún tiempo en el que un taller o un mecánico te pueda recibir. Eso no nada más es malo para los dueños de los autos. También es malo para los talleres, porque tienes que entender que si hay una demanda por el servicio que tú ofreces, pero tu negocio no tiene la capacidad de hacerlo, pues estás dejando muchas ganancias sobre la mesa que no estás tomando. Y esto va a hacer que los márgenes de tu negocio se reduzcan considerablemente. Y la mayoría de las veces por la que los talleres no pueden cubrir la demanda de sus clientes es porque no tienen el staff necesario para hacerlo. A mí me pasó con mi Ford, en serio, cuando le tocó su primera afinación, le hablé a la raza de Ford y les dije, oye, ya le toca, ¿cuándo te la llevo? Y luego me dijeron, no, patrón, sabe que hay que hacer cita, se va a tardar unas 2 semanas. Y yo, pues está bueno, güey, pues ponte la cita en 2 semanas. ¿Qué me ocasionó eso? Bueno, primero, yo no tuve la capacidad de prever que no iba a haber ese servicio, porque para mí es algo muy simple. Y sí, yo lo sé hacer y yo lo puedo hacer, pero como la camioneta todavía está dentro de garantía, tengo que hacerle el servicio en el taller certificado. Y ahora, ¿qué va a pasar con mi camioneta por ese tema? Si le tocaba el servicio a X kilómetros y se lo van a tener que hacer una semana, 2 semanas después, igual y le vas a meter otros 1000 kilómetros más, todo ese kilometraje va a ser de desgaste extra al motor, cosa que tú ya tenías planeado que no pasara, ya tenías el presupuesto, ya tenías la intención, el único tema es que no había quien lo pudiera hacer, todo porque no tienen suficiente staff, no hay suficientes mecánicos. Y es que el tema es que el mercado laboral de un mecánico técnico certificado es un mercado laboral muy competido, en donde los mecánicos están dispuestos a estar constantemente rotando de trabajos, esto para conseguir mejores oportunidades y mejor remuneración. Y la verdad, no los culpo para nada. Ese es el chiste de que un mercado laboral esté abierto, en que las personas que trabajan, que hacen ese oficio, puedan conseguir lo mejor por su talento. Y aquí es en donde voy a dar mi opinión. Y agárrate, gordo, porque en serio voy a raspar muebles. Y primero, ¿por qué deberías de tomar en cuenta mi opinión? Primero, yo soy cliente, como ya te conté con mi Ford. Yo tengo una camioneta, tengo que hacerle servicios. Por los temas de la garantía me obligan a hacerle los servicios en los talleres que ellos quieren. Así que te puedo dar exactamente el punto de vista de un cliente.
Ahora también hay muchas cosas en las que yo no me especializo y yo no me animo a hacer. Un ejemplo es la reconstrucción de transmisiones automáticas. A mí me llevaría mucho tiempo poner una línea especializada para reparar transmisiones automáticas en mi taller. Por eso son servicios que yo prefiero contratar. Ahora, además de esto, yo también fui mecánico, porque cuando empecé el emprendimiento de mi taller, empezó principalmente como un autoempleo. Nadie trabajaba conmigo. Yo era el mecánico, yo era el que abría, yo era el que cerraba, yo era el que hacía cuentas, yo era el que barría. En general me tocaba hacer de todo. Y por último, como mi taller llegó a crecer al punto en el que está ahorita, también pude tomar el rol de un dueño de un taller. Me ha tocado lidiar con clientes, lidiar con mecánicos y hasta lidiar con socios tóxicos. No te creas, güero. Pero bueno, el punto es que como dueño del taller, lo que tienes que hacer es buscar una forma en la que todos estén contentos. Y eso pasa a veces sacrificando las ganancias personales. Habiendo aclarado esto, ahora sí, como te caiga, gordo. Doblada y sin salivita. Es echarle la culpa a la situación. No vamos a poder negar que existe un profundo cambio generacional en cómo la gente ve a los oficios. Ser carpintero ya no está de moda. Ser soldador ya no está de moda. Ser mecánico ya no está de moda. Pero lo que más me preocupa es que ya no está de moda ser humilde. Y a esto me refiero en convertirte en un buen aprendiz. Tienes que entender que no porque viste un video en YouTube de un pinche pelón hablando de swaps, ya sabes todo sobre los swaps y ya vas a poder compararte con una persona que tiene años haciendo ese trabajo. Ahora agrégale que hoy en día muchos chamacos no están dispuestos a escalar el difícil camino que es convertirte en un maestro en cierto oficio. Te lo prometo, me ha tocado que entran a trabajar y a las 2 o 3 semanas ya quieren que les confíes trabajos que para ser dueño de taller son bien arriesgados. Y lo más chistoso es que si tú les llegas a confiar algo de más y ellos se equivocan, lo primero que van a hacer va a ser poner 1000 excusas y a la hora que te acuerdas ya desapareció ese chalán. Ahora el que sigue, los dueños de los talleres. Como dueños de los talleres a veces somos muy lentos en hacer cambios. Si es un tema de ofrecerle capacitaciones a tu personal, conseguir herramientas adecuadas, hacer ajustes en los salarios, cambiar la manera en cómo se administra el trabajo en el taller, o una que a los dueños de negocio nos da mucho miedo, es que depende de en dónde te encuentres, las leyes laborales son tan estrictas que en serio creen que nada más porque te das de alta como patrón, tu único objetivo del mundo es agarrar los más empleados que puedas y esclavizarlos para siempre. Pero para mi gusto la que es más peligrosa es tener la idea de que existe un empleado perfecto. Tener la idea que un día te vas a encontrar el mecánico perfecto. Aquel que no pierde tiempo en su celular, que llega temprano todos los días, que se va a la hora que se debe de ir, que te va a sacar de los problemas más difíciles que encuentres y aparte que va a aceptar lo poco que pagas. Y digo que es la más peligrosa porque tú tienes la idea que ese mecánico existe pero todavía no lo tienes. Entonces lo que va a pasar es que vas a dejar de invertir en el personal que ya tienes. No los vas a capacitar, no vas a ver cómo se siente, no vas a ver cuáles son sus necesidades. Y esto va a hacer que transformes a un miembro valioso del equipo en un empleado tóxico que solamente va al trabajo para cobrar y en cualquier oportunidad que tenga se va a cambiar dejándote toda la chamba tirada. Que ahí vamos a la última, que es que los talleres a veces no ponemos en claro la posibilidad de crecimiento para nuestros empleados. Si empezó un ayudante, déjale bien claro qué tiene que hacer para convertirse en técnico, para empezar a agarrar más trabajos. Si ya es un técnico intermedio, tienes que explicarle qué tiene que hacer para convertirse en un mecánico completo y cuánto le vas a pagar y cómo va a ir avanzando en su trayectoria. Ahora, si ya tienes maestros, tienes que explicarles qué tienen que hacer para seguir creciendo laboral, personalmente, ganar más dinero. Algo que yo siempre les digo a mis empleados es que si quieres ganar más, tienes que hacer más, no necesariamente más cantidad. A veces puedes hacer trabajo más especializado para que eso te convierta en una forma de que le vas a traer más dinero al negocio y el negocio te puede pagar más a ti.
Y ahora sí, chiquititos, los mecánicos. Primero, la falta de capacitación es un problema grande, raza. Me ha tocado que llega raza que dice que sabe hacer, deshacer, que ha inventado, que ha hecho, que ha quitado y que ha puesto. Le das una oportunidad y a la hora de empezar las chambas empiezan a patinar. Primero a sacar excusas y lo peor a ser puro mugrero. Ahora en serio, a mí no me importa si es una educación formal o si es una educación informal. El chiste es que tengas la mente abierta y el que entiendas que no sabes todo, pero que si te surge algún problema vas a buscar todos los medios para resolverlo. Otra cosa es que tienes que entender que si estás trabajando para un taller que no es propio, vas a tener que hacer un esfuerzo conjunto en equipo para ayudar a que todos sean mejor. No es nada más lo que yo voy a ganar y lo que yo puedo sacar. Tienes que estar dispuesto a empujar también al negocio hacia adelante. Ahora, si tú sí estás dispuesto y en caso de que sí estés empujando al negocio hacia adelante, también tienes que tener la responsabilidad de saber decir, oye, ¿sabes qué? Yo necesito más remuneración, necesito mejorar, necesito crecimiento. Pero eso es bien difícil de exigir cuando no estás haciendo tú lo necesario. Y este es algo que yo siempre les he dicho a los empleados que trabajan conmigo. Yo les digo, oye, vamos a trabajar juntos mientras nos convenga a los dos. Te tiene que convenir a ti, pero me tiene que convenir a mí. Si a ti no te conviene, yo sé que tú vas a buscar otras oportunidades y lo entiendo perfecto, pero si a mí no me conviene, tú también tienes que entenderlo de cierta forma. Y la última, que también es la que yo siento que más afecta a los mecánicos, es que muchas veces no se responsabilizan de sus acciones, porque hay que entender, a veces no nos salen las cosas bien, todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos la regamos. Pero si no tienes la capacidad de responsabilizarte de tus acciones y de ofrecer soluciones, al final vas a acabar siendo alguien que nadie quiere trabajar contigo, porque sabes que apenas empieza a poner la cosa difícil, vas a empezar a sacar excusas o te vas a ir. Y ahora esto no nada más me refiero al trabajo en mecánica, me refiero también a tu situación personal. En serio, si no estás a gusto en un taller, menciónaselo a los administrativos, explícales qué crees que falta, qué deberían de estar haciendo diferente, porque a veces ellos no es que lo hagan para molestarte, a veces ellos creen que están haciendo bien, pero no se dan cuenta que te están afectando, pero por eso necesitas habilidades de comunicación. Si crees que estás ganando poco, dilo, pero tienes que tener la habilidad de convencer, porque otra cosa que yo siempre les he dicho a mis empleados, sobre todo cuando me piden más remuneración, yo siempre les digo, ok, nada más que tienes que entender una cosa, si yo tengo una razón para no dártela, yo te la voy a exponer y no te la voy a dar, así que primero quítame las razones y luego exponme tu punto, y si llegamos al punto en el que yo no te puedo decir que no, pues ¿qué crees que va a pasar? No te voy a decir que no, güey. Y nos vamos a la última, los dueños de los autos. ¿Qué? ¿Creíste que a ti no te iba a tocar, chiquito? Pues sí. Y es que uno de los problemas más grandes de por qué los mecánicos están en peligro de extinción es gracias a los dueños de los autos. Y esto es porque la mano de obra calificada y especializada a veces no la aprecias. Se te descompone tu carro y lo primero que haces es buscar quién va a hacer el trabajo más barato. Ahí te encargo, si andas malo de salud, buscas una cirugía, llegas con el mejor doctor, te dice qué tienes que hacer y lo primero que haces es salirte a la calle y empezar a preguntar quién lo hace más barato. Eso no pasa, ¿verdad? Y es lo mismo con el mecánico. Tú le quitas el valor a todo lo que él aprendió, a todo lo que él hace, a todo lo que él tiene. Porque sí, la herramienta a veces cuesta mucho obtenerla. Y es algo que también me ha tocado, que te dicen, Oye, pues es que nomás te tardaste media hora. sí, pero para yo poder tardarme media hora, tengo que usar miles de pesos o miles de dólares en herramienta que me costó obtener mucho tiempo. Y además de eso, tengo años de experiencia que me hace poder hacer ese trabajo de manera eficiente. Así que no te cobro por lo que hago, te cobro por lo que sé y por lo que te estoy resolviendo. En serio, no tienes una idea de cuántas veces me ha tocado tratar con clientes que apenas estás platicando sobre el proyecto y luego sacan la famosa de, pues sí, pero yo tengo a alguien que lo hace por menos dinero. Generalmente, cuando me tratan de regatear precios de esa forma, yo decido no trabajar con ellos y yo les digo,
qué bien, se me hace que es buena opción, llévatelo para allá, porque en serio, yo cobro por lo que yo sé y por lo que yo hago y por lo que yo te estoy resolviendo. A mí no me importa si al lado hay alguien que cobra menos o al lado hay alguien que cobra más. Yo le pongo precio a mi servicio y es tu decisión si lo quieres o no. Ahora, muchos van a salir: Sí, pero es que no tengo dinero, cobran mucho. bueno, ¿qué crees? Eso es lo que pasa cuando eres adulto. Tienes acceso a cosas muy padres, como tener un carro que te lleva y te trae al trabajo y de vacaciones. Pero ¿qué crees? Ese carro también es una responsabilidad y cuando se descompone vas a tener que arreglarlo. Así que es un tema de prevenir. Debes de tener ahí un colchoncito ahorrado, debes de tener una tarjeta de crédito si quieres, que la dejas vacía siempre, porque ya sabes que si un día el carro te da una desconocida, vas a poder arreglarlo y vas a poder andar otra vez en él pronto. Ahora, no todo está perdido aquí, porque parte de mi opinión hay cosas buenas y esa es toda la oportunidad que tenemos. Cuando las cosas están más difíciles, generalmente es cuando hay más oportunidades. Y es que mira, si eres un dueño de un auto y eres bien tacaño, tienes acceso a información prácticamente infinita, interminable. Hay un montón de gente subiendo videos a YouTube, haciendo tutoriales, explicándote cómo hacer el trabajo. Así que lo único que tienes que hacer es estar dispuesto a aprender, a ensuciarte las manitas, a arriesgar un poquito, porque pues vamos a ser sinceros, a veces no te salen bien las cosas, pero aquí el punto es que puedes tú ser autosuficiente. Ahora, si eres un mecánico, estás viviendo en un mercado laboral el cual tiene más demanda que la oferta que hay. Eso te hace ser como un diamante, cabrón. Yo lo que te recomendaría es capacítate de la mejor forma que puedas. Hazte un miembro de un equipo bien valioso, para que así puedas buscar una chamba en el taller que quieras, que te paguen como te lo mereces. Ahora, si eres de aquellos que quisiste emprender, porque ojo, no es para todos emprender, pero ese es otro tema, utiliza toda la experiencia que ya tienes, todas las cosas que tú sabes que los talleres no hacemos bien y haz un taller que sea superior, que sea mejor, pero para esto necesitas echarle mucho coco, mucho esfuerzo y aprender siempre. Ahora, por último, si tú estás desde el punto de vista de un taller, pues déjame decirte que es igual con el mecánico. Estás en un punto en donde hay mucha demanda por tu servicio. Así que aquí lo que tienes que hacer es ponerte las pilas, gordo. Trabaja muy duro para crear un taller en el que los mecánicos se sientan a gusto, en el que los remuneres bien, en el que tus clientes siempre se vayan contentos y de esa forma puedas tener un negocio muy sano. Ahora, este video es un poquito diferente a los normales, espero que les haya gustado y espero que les sirva mucho, porque en serio, si yo lo hubiera visto cuando estaba empezando, me hubiera ayudado demasiado. Si te gustó, ya sabes, dale like, comenta, suscríbete y compártelo, gordo, no seas gacho.